En Al Día Noticias estamos con el exconcejal de Bogotá y analista político de Al Día Noticias, Javier Ospina, en el análisis político de la semana. Bienvenido. Hola John Didier, muy buenos días para todos, para las personas también que nos siguen en las diferentes redes sociales de Al Día de Noticias. Aquí estamos cumpliendo como cada 8 días en el resumen de la semana. Bueno, una semana bastante movida, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, este país no para de dar noticias. Quisiéramos que todas fueran buenas, pero pues bueno, aquí estamos. Arranquemos por la situación delicada que se está presentando en materia de orden público. Ya se está acudiendo al toque de queda en Cúcuta, Ujú. azotada por una ola de atentados terroristas. Dinamitaron un peaje en Villa del Rosario, ola terrorista en el Cauca, dinamitaron un hospital de campaña, ola terrorista en Arauca, ola terrorista en el departamento del Valle y en el municipio de Jamundí. ¿Cómo ve la situación de orden público en el país? ¿Qué análisis le hace? ¿Por qué estamos volviendo a estas épocas de los atentados dinamiteros? John Didier, si las personas que nos siguen han sido juiciosas y son ya, digamos, seguidoras de nuestros resúmenes de la semana, nosotros semanas atrás ya lo habíamos advertido en un análisis de la semana también. ¿Se acuerda cuando comenzó el fenómeno del Catatumbo? En estos micrófonos lo advertimos. Mm. Dijimos que ese era el comienzo de una escalada mayor en muchas regiones del país que tenían los mismos ingredientes: bandas delincuenciales narcoterroristas, FARC, Clan del Golfo, y ahora el ELN, que tiene claramente una estrategia dirigida desde Venezuela para hacer inmersiones en diferentes territorios de nuestra capital. Esta semana, como usted bien lo está anunciando, Norte de Santander Mm. fue el departamento objetivo. Pues ahí ya sabemos que existen ayer unos atentados lamentablemente terroristas que llevaron a dictar toques de queda en Cúcuta y su área metropolitana. Pues finalmente nosotros ya lo hemos advertido y eso es lo que está pasando. Y ahora viene Chocó, ahora viene Nariño, ahora viene Cauca, ahora viene Arauca, pues imagínense, esto es una escalada y un dominó, fichas de dominó que están cayendo. Por eso hoy estoy viendo también a un presidente Petro preocupado porque esto se le está saliendo de las manos y por eso los movimientos que hizo tanto en la cúpula de la policía, con un nuevo director de la policía, que es el general Triana, que vuelve y lo llama porque él ya estaba retirado, y con el nuevo ministro de Defensa. Esperemos que vaya muy bien con el ex general Sánchez, porque hoy ya amanece como ex general Sánchez, nuevo ministro de la Defensa, que esos dos movimientos por lo menos le den un aire distinto a nuestras fuerzas militares que tanto lo necesitan, porque si nosotros como demócratas que somos, John Didier, no tenemos fe y finalmente no le entregamos ese poder de defensa que debe tener nuestras fuerzas militares, pues va a ser muy difícil de salir de esto yo profundo que tenemos hoy de inseguridad, no solo en las capitales y ahora mucho más fuera de ellas. Mire lo que dice la senadora de la República, María José Pizarro, en su cuenta de X. El ELN abandona el camino de la lucha por la paz. El amor eficaz de Camilo Torres ha sido reemplazado por el horror. Catatumbo y Chocó son la respuesta a la mano tendida de todo un país clamando por la paz. El gobierno debe actuar de inmediato para cuidar y defender a la población civil. Seguridad más atención humanitaria deben desplegarse. Esto lo publicó el 19 de febrero sobre las 5:40 de la tarde. Es Sí. decir, que ya se están dando por vencidos en el gobierno, en la bancada de gobierno, con esto del proceso de paz, que no resultó tan sencillo como de pronto lo dijo el presidente en campaña, que a los 3 meses de ser presidente ya no existiría el ELN porque habría logrado su desmovilización. Sí, yo creo que ese capítulo el gobierno, a su pesar, debe ya darlo por cerrado. Los diálogos de paz con las diferentes bandas delincuenciales creo que hoy han sido un fracaso. Las bandas delincuenciales no solo se tomaron la mano, sino todo el brazo de no solo el presidente, sino la buena fe de todos los colombianos que en algún momento creyeron que podía ser posible una paz total. Pero hay un hecho grave también que esta semana sucedió, que fue la cumbre de gobernadores en Villa de Leyva, ¿no? O Ujú. Sí. sea, ahí estuvieron todos los gobernadores expresándole al presidente de la República
pues los hechos gravísimos de seguridad que cada uno de ellos tiene en sus departamentos. Ujú. Y se encontraron con un presidente desconectado, hablándole de murciélagos y que era infeliz en el poder presidencial. Y bueno, en fin, con él con sus metáforas y sus diatribas y su dialecto, pues obviamente no le dio soluciones a los gobernadores. Al final, la gobernadora del Tolima se le plantó y le dijo, venga, presidente, muy bonita su intervención de hora y media, porque duró hora y media hablando el presidente, para no resolver absolutamente nada. El único anuncio realmente serio que dio fue el anuncio del nuevo ministro de Defensa. Pero de ahí allá a generar soluciones que los gobernadores lograran llevar a sus departamentos, no fue. Un desplante más. Aparte llegó 4 horas tarde, ¿no? Y después se queja el ministro de Educación que llega tarde a los Ujú. consejos de ministros. Bueno, Mm. a ese cónclave de gobernadores, a esa cumbre de gobernadores de Colombia, llegó 4 horas tarde sin ningún tipo de soluciones. Bueno, Bueno, pero de todas maneras, los gobernadores le dijeron al presidente, presidente, no más teorías, necesitamos respuestas. ¿Y los giros para cuándo? Están esperando los gobernadores giros del año 2024. sí, 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 tanto para PAE, gravísimo, porque Ujú. hay muchos PAE, que son los planes de alimentación escolar en los diferentes territorios del país, que están desfinanciados y que aún no les han girado esos recursos. Y pues imagínense, no solo están jugando con la salud, ahora juegan con los alimentos y los refrigerios y los almuerzos de millones de niños en nuestro país. Bueno, entonces tenemos, pero Cúcuta, una ciudad capital de departamento, ¿esto será producto del ELN Sí, o, sí. pero también dicen que es que están viniendo desde No, Venezuela? eso está claro, hace rato, y eso es un mensaje claro para el ministro de Defensa. Todos los días la soberanidad de nuestro país es violada por el régimen dictatorial y autoritario de Nicolás Maduro a través de una guerrilla que ya no es de Colombia, perdón, eso no es guerrilla, de un grupo narcotraficante terrorista que ya no es de Colombia. Ese grupo narcotraficante terrorista es venezolano, venezolano. Y fíjese lo que dijo Augusto Rodríguez, el director de la Unidad de Protección Nacional, el que puso sobre la mesa el tema de Papá Pitufo, porque el presidente también dijo esta semana que hay un plan para asesinarlo. Y es creíble porque él en este momento no está en buenos términos con las organizaciones al margen de la ley, con el ELN, por ejemplo. Entonces es muy posible. Recuerde usted que el ELN le hizo el viaje a Iván Duque, al helicóptero Iván Duque, allí mismo en Cúcuta. Ujú. Se le disparó unos misiles al helicóptero que afortunadamente no lo impactó y que además él no iba en ese helicóptero. Pero entonces sí se está planeando, hay dos misiles, dijo Augusto Rodríguez, procedentes de Venezuela y que serían utilizados para derribar el helicóptero o el avión presidencial. Eso es muy posible también que esté pasando. Es decir, que la situación no está fácil ni siquiera para el presidente de la República con estas organizaciones al margen de la ley. Cabe decir que no es el único presidente que ha recibido amenazas de muerte ni atentados, Ah, no, ¿no? claro. El presidente más amenazado y con más atentados ha Sí. sido el presidente Álvaro Uribe Vélez, Ujú. que fue el presidente que dio los golpes más contundentes frente a esos grupos narcoterroristas. Entonces, pues es obvio, es un cargo que tiene hoy todos los riesgos del mundo, como es ser presidente de la República, pues es normal. Ahí lo más importante es que actúe los diferentes organismos de inteligencia, como en este caso, que tienen información y pueden tomar las medidas pertinentes, pues para que la vida del presidente esté sobreguardada. Bueno, decíamos Cúcuta, Villa del Rosario, Catatumbo, Cauca, Arauca ¿Sí? y el Catatumbo. Chocó, ahí le Ah, falta. bueno, sí, me falta Chocó. Ahí. Dice la defensora del pueblo Iris Marín que son 11 puntos de la geografía colombiana en riesgo de crisis humanitaria parecida al Catatumbo. ¿Y eso va a seguir así? ¿Cómo ve usted el asunto? ¿Eso no tiene solución? Pues esperemos que con los nuevos movimientos, empezando por el ministro de Defensa, las fuerzas militares tomen otra actitud y le suba un poquito la moral. Y realmente no lo hagan hoy pensando en un presidente de la República, sino en los 50 millones de colombianos que los necesitamos con toda la energía para que nos defiendan de esos grupos narcoterroristas. ¿Y será que la moral de la tropa sí se va a subir cuando por el contrario lo que hemos visto es pronunciamiento de oficiales retirados molestos porque el nombramiento de Pedro Sánchez de la Fuerza Aérea
obliga a la salida de una cantidad de generales que por antigüedad tienen que retirarse de las fuerzas militares. Lo mismo está pasando en la Policía Nacional, una purga impresionante de coroneles y tenientes coroneles, de manera que yo no sé si lo que el presidente esté haciendo es granjeándose ahí, ganándose unos enemigos que son los de la reserva, los oficiales en retiro. Pues hablando particularmente del caso del ministro de Defensa, el ex general Pedro Sánchez, porque hasta ayer a las 12 de la noche fue general de la República, Ujú, mayor general. Esto fue consensuado, cosa que por unas declaraciones dadas por el mismo ministro. A él se lo consultó unos días antes del presidente Petro, porque recuerde que él después de la Operación Esperanza, que fue de los niños indígenas, Matatui, ¿sí? Que fue él en ese momento era coronel, él fue el encargado de esa operación de rescate de los niños en el Amazonas. ¿Nos ujú, acordamos? De ahí él asciende a ser general y a comienzos de este año los llevan a casa militar para manejar la seguridad del presidente. Manejando la seguridad del presidente, el presidente le pregunta en una de las reuniones informales que tenían, le dice que si él quería ser ministro de Defensa, que si le llamaba la atención. Él lo piensa por unos días y le dice al presidente que sí, le aceptaría la invitación a la cartera de defensa. En ese momento también adelantan unas consultas con la cúpula de las fuerzas militares para evitar esto, lo que usted estaba hablando, que existiera una desbandada de generales, porque obviamente sabemos que por encima del general Pedro Sánchez existen aproximadamente 29 generales más que mm, por cadena de mando deberían, si él no hubiera renunciado, deberían haber renunciado. ujú, Pero pues aquí la salida, ¿cuál fue? Uno, que que él el renunció. general, mayor general Mm, Pedro Sánchez renunciara, ayer renunció, y finalmente fue una salida concertada con toda la cúpula militar para que no existiera esa posibilidad de que 29 generales más antiguos que él renunciaran a sus diferentes cargos, pues que ahí sí era catastrófico, pues nos hubiéramos quedado sin generales, imagínense, un ejército nacional sin generales. Entonces, eso fue concertado. Y bueno, esperemos, démosle un tiempito al general, lleva apenas unas horas. No se ujú, ha posesionado como ministro, ¿no? Eso es, hay ujú. que, Ah, cabe, claro, cabe sí, de claro, aclarar. claro. Él hasta anoche renunció a las fuerzas militares. En el próximos días, me imagino que lunes a más tardar, o no sé si este fin de semana, el presidente trabaja los fines de semana. Eso Sí, acaba de decir, debe trabajar. Lo que pasa es debe, que, ¿no? lo que pasa Pero es que a veces dice se que pierde. Pero fíjese que fue un fin de semana cuando trinó a las 3 de la no, mañana pero no estaba trabajando. lo de los No, vuelos. una cosa es trabajar, otra cosa es hacer desastres a las 3 de la mañana. Ujú, Entonces, esperemos que a más tardar el lunes, el ex general Pedro Sánchez esté posesionado como ministro de Defensa y démosle unos días, le digo días, porque no le podamos dar meses, porque a este ujú, gobierno le faltan 17 meses y contando para su terminación, y la urgencia de la seguridad que hoy tenemos en los diferentes departamentos no da espera. O sea, él sí. tiene que llegar con un plan de choque para las diferentes fuerzas que actúen contra esas bandas delincuenciales que nos tienen Ha azotados. habido duras reacciones, por ejemplo, la de Marta Lucía Ramírez, es ministra de Defensa. También tenemos acá la redacción de Juan Carlos Pinzón. Bueno, él es ministro de Defensa y es embajador de Colombia en los Estados Unidos. Dice en su cuenta de X, estamos frente al mayor retroceso en seguridad en Colombia en los últimos 25 años. Con la designación del nuevo ministro de Defensa se crea una gran confusión al interior de las Fuerzas Armadas y pueden quedar mucho más debilitadas, dice él. No, yo creo que esas dudas ya se disiparon. Bueno, estamos bien. Entonces, cambiando también de frente y hablando de nuevos ministros, ¿cómo vio usted la llegada de Antonio Sanguino, ex concejal de Bogotá, el senador de la República, al Ministerio del Trabajo y también de Mafe Rojas, María Fernanda Rojas, ex concejal de Bogotá, al Ministerio del Transporte? Bueno, hablando del Ministerio de Trabajo, ahí hay un tema muy complicado que es la reforma que está tramitándose, la reforma laboral que se está tramitando en el Congreso de la República. Esa principalmente va a ser la tarea de ese nuevo ministro, Ujú, sacarla adelante, con un gran agravante. Esa reforma aún no está consensuada con los diferentes sectores productivos de este país, ¿sí? O sea, los gremios, ¿no? No ujú. está consensuada. Se han prendido las alertas que si pasa como está presentada, estaría en peligro 400.000 empleos. Imagínense, ¿qué quiere decir?
la ¿Y de dónde empleabilidad sale esa cifra de 400.000 con empleos? Fecámaras. Confecámaras, Con correcto. Fecámaras está dando esas cifras. Ok, ¿Sí? perfecto. Sí, eso es con fuente a la mano para uno poder, no, Sí, claro. No, estamos no, de hablando lo que con estamos hablando. cifras en mano para no especular. Ujú. Entonces, esos 400.000 empleos que pueden estar en peligro si pasa esa reforma, prácticamente sería una estocada final al empleo formal de nuestro país Ujú. y a las micro y a los comerciantes que pues todos los días salen a generar empleo, a pagar impuestos, o bueno, a mantener el tema financiero que hoy viene manga por hombro. Como usted sabe, hay un hueco fiscal gigantesco. Y si estamos matando la gallinita de los huevos de oro, que son las microempresas, pues Ujú. imagínense, deja de parir y deja de poner huevos. Bueno, definitivamente una cosa es estar en campaña y otra cosa es estar gobernando. Una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es estar en el ruedo recibiendo al toro. El gobierno acaba de anunciar que elimina los subsidios a las tasas de interés en el ICETES a los beneficiarios. Están al borde de un ataque de nervios porque las cuotas se pueden incrementar de entre 200 y 300.000 pesos. Sí, pues ahí están los jóvenes que deben recapacitar porque finalmente quien un ingrediente fundamental para la elección del presidente Petro fueron los jóvenes, Ujú. ¿sí? Y a los jóvenes pues tampoco les ha cumplido. Y vandalizaron las sedes del ICETES en el estallido social cuando tenían ayudas en el subsidio de la tasa de interés y hoy que no lo tienen, entonces ¿qué irán a hacer? Sí, y ahí he visto que los movimientos estudiantiles están muy preocupados porque hoy finalmente lo que pasa por la cabeza del ministro Rojas es cerrar el ICETEX y volverlo es una entidad financiera. Ah, pero es que al gobierno nunca le ha gustado el ICETES. Eso lo debieron pensar los jóvenes antes de ir a apoyar a un gobierno como este. Pero se necesitaba era un cambio, lo que estuviera malo, corregirlo, porque gracias al ICETES, mal o bien, mucha gente ha logrado estudiar. Claro. Ahora, si el gobierno les va a U- dar el estudio gratis, Uno de mis hijos es profesional gracias al gracias al ICETEX. ICETEX, pero por ejemplo, si el gobierno fuera a dar la universidad gratis para todos los jóvenes, pues vaya y venga, pues que quiten el ICETEX. ¿Para qué el ICETEX si el estudio es gratis, como en Ecuador? Pero, por ejemplo, en vez de seguirle dando 1.000.000 de pesos a los jóvenes para que no asesinen, para que no maten, en esos subsidios para los jóvenes, que entre otras cosas la representante de la Cámara, Carolina Arbeláez, denunció esta semana que le están dando esa ayuda a 700 migrantes y que además son de 29 y 30 años por fuera del límite que son 28. Entonces, en vez de darle esa plata a los jóvenes de 29 y 30 años que además son migrantes, no son colombianos, ¿por qué no se la dan a las tasas de interés? Sí, pues son contradicciones y eso mismo los jóvenes en las mesas de trabajo que hoy tienen, eh, tanto con el Ministerio de Educación, con la Presidencia de la República, esas preguntas se las deben hacer ellos a los diferentes representantes del gobierno. Usted que es un actor político, Javier Ospina, usted tiene claro este tema de Papá Pitufo porque todos los días sale un capítulo nuevo de esta novela. Que le dio 500 millones, que los devolvieron, que se los gastaron, que se montó en el avión, que yo no sabía que ese avión era de él, que sí se reunió, que no se reunió. Luis Carlos Reyes dice, me presionaban para que les dieran una dirección de la DIAN. Aquí está el listado de todos los políticos, hasta el presidente me pidió ese puesto. Entonces, usted tiene claro el tema de Papá Pitufo, el zar del contrabando. Ahora, un paréntesis ahí. Si uno tiene para pagar una nómina de 100 personas entre policías, aduaneros, entre funcionarios de la DIAN, entre jueces, fiscales, y hay gente que recibía 100 millones de pesos mensuales, ¿cuánto suma esa nómina? Entonces, ¿cuánto le salía más barato pagar esa nómina que pagarle el impuesto a la DIAN por el ingreso de la mercancía? ¿Usted que es comerciante? Mire, lo que pasa es que por los puertos no entran y salen solamente mercancías. Ah, Sí, o sea, empecemos por ahí. El negocio de los puertos, pues el negocio, digo, oscuro. Estamos hablando de negocios oscuros. Los negocios oscuros de los puertos no solamente es entrar, porque para el común de las personas, que está bien, piensan que ahí solo entran tenis o ropa o cosas que uno consume diariamente. ajá. Pero pues hay un negocio mucho más oscuro y mucho más profundo, negro y ¿Armas? fangoso, que son armas, Ah, drogas, ya. dinero, ¿sí? Mm. Ah, Fíjese cuánto pagaba el señor Pitufo por Diego Marín. Diego Marín por un director de un puerto.
Sí. entre comillas, un director de la Polfa. Ahora, cobra sentido cuando dicen que le ofrecieron al gobierno 12.000 millones de pesos por el cargo de la DIAN. Pero yo le hago una pregunta, yo le hago una pregunta. Y ahí hagamos matemáticas con los que nos están escuchando. Si el señor Marín ofrecía 12 mil millones de pesos por un cargo como la Polfa, la dirección de la Polfa, ¿ustedes creen que iba solamente a dar 3.000 milloncitos a una campaña presidencial? Eso no es proporcional. O sea, si él ofrece 12.000 millones de pesos por un cargo como la Polfa, ¿usted cree que va a dar solamente 3.000 millones de pesos a una campaña presidencial? Pues obviamente no. Póngale mínimo, mínimo un cerito más. Ahora, ese señor lo trajo Benedetti. Bueno, Mire usted, y sería ese señor, ¿se acuerda de los videos de las reuniones de Petro donde empoderaba al hijo para que hablara con el señor? Ese sería el gran financiador por el que estaban preocupados, por el que había que pedirle que continuara ayudando. mire, finalmente no solamente entraron dineros del señor Marín a esta campaña, sino de otros Ah, actores no, el hombre oscuros y Malboro, negros. A ver, narcotraficante. el periplo que hizo el hermano del presidente Petro por las diferentes Sí, sí, cárceles, el pacto de la picota. exacto, por las Sí, diferentes cárceles, muy bien que usted lo nombre con el como se así se conoció el nombró, como caso. conoció el pacto de la picota. Entonces, ¿usted cree que ese periplo que hizo este señor por las diferentes cárceles fue poniendo el canasto, Mm. haciendo una recolecta? Entonces, pues ahí no solamente entró dineros del señor Marín, sino de otras fuentes oscuras. Usted que ha hecho campañas políticas, ¿en cuánto se pudo haber sobregirado la campaña violando los topes de campaña entonces? Porque tenemos que no reportaron lo de FECODE, que son 500 milloncitos, no reportaron lo de la USO, no reportaron lo que entregó el Polo Democrático, no reportaron lo de Daily Cop, no reportaron esto que dio Pitufo, Ujú. porque No, también puso avioneta y eso es un gasto de mire, campaña, fácilmente se pueden haber volado eso en 20 millones de dólares. que Hasta son 80.000 millones de 80 pesos. mil, claro, 100.000 millones. Estoy casi completamente seguro. Usted va sumando, sume, 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 sume. Por eso es que algunos Es funcionarios que hoy son del más de gobierno 15 son ítems que son atornillados. irregularidades de financiación de campaña. Sí, 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 así es. Si usted me está preguntando una cifra aproximada, yo mente le puedo decir 20 millones de dólares. Pero esa cifra no la ha manejado nadie. Porque creo que en el Consejo Nacional Electoral que están trabajando sobre el tema, hablarían de unos 5.000 millones de más sobrepasando el tope de campaña. Por eso es que mucha gente está invocando el artículo 109 de la Constitución que establece que campaña presidencial que se vuele el tope pierde el puesto. Ujú. No, pero usted me está preguntando una cifra, yo se la estoy dando. Bueno, ahora que Empezando por el señor Marín. ¿Tres mil sí, millones de pesos? Imposible. Póngale imposible. mínimo un cero más. Bueno, ¿qué opina? Ya se nos está agotando el tiempo en este rifirrafe nuevo que se ha presentado con el tema del metro de Bogotá, que entre otras cosas esta semana se inauguró el deprimido de la calle 72 con Avenida Caracas. Ya el metro va en más de un 50% y el alcalde de Bogotá le dice al presidente, presidente, porque es que el presidente dice que Bogotá se está muriendo y que ese metro no le sirve a Bogotá. Entonces le dice el alcalde, presidente, usted habla mucho del metro y no lo conoce. ¿Por qué no viene y lo conoce? Pues para los que vivimos en Bogotá y generalmente todos los días nos cruzamos con los diferentes avances que tiene la obra del metro, que prácticamente está llegando al 50% Ujú. de su avance, pues es maravilloso. Usted ve unas estructuras amigables, obviamente. Esperemos que se conserven así. Es mucho más alto los pilotes y las columnas que el metro de Medellín, por ejemplo, ¿sí? Mm. Y eso se hizo de esa forma, pues para que no genere sombra y oscuridad por donde van a pasar, por donde vayan a estar, o donde están hoy ya, porque ya las vemos, donde están hoy esas columnas. Eso es un cambio arquitectónico. La obra sigue, continúa. Una obra complementaria a los metros fue el intercambiador de la calle 72. No es por aguar la fiesta, está funcionando bien a pesar de los aguaceros que han caído en la última semana en Bogotá. No se ha inundado, eso es una noticia buena, pero lo único que no me gustó es que el alcalde Galán fuera a inaugurarla a las 3 de la mañana, como si fuera, como si estuviera inaugurando algo a escondidas, estuviera escondiendo de alguien, pues por no darle la cara a los comerciantes. Hombre, pero uno no puede hacer eso. Uno no puede ir a inaugurar una obra a las 3 de la mañana ni a las 4. Pues bien, porque el hombre es madrugador, pero sí le tiene que dar la cara a la comunidad, a los comerciantes. Yo sé que es incómodo a veces,
pero hay que hacerlo. Finalmente es el alcalde de esta ciudad espero que el metro que se inaugura bueno, ya no va a ser alcalde en esa época, pero los diferentes tramos que vaya inaugurando del metro de Bogotá o las obras complementarias las inaugure a horas hábiles. Ahora, entiendo algo que hay en los comerciantes afectados, pero eso siempre ha pasado toda la vida. Además que hay un problema endémico y es que todas las obras públicas sufren retrasos. Dicen que dura un mes, se demora dos. Dice que vale un peso, termina costando dos. Y siempre va a ser así, o si no, nos vamos a quedar sin desarrollo. Siempre ha ocurrido. Ahora, deberían de brindarles alternativas cuando se va a iniciar la obra, decirle, mire, usted no se puede quedar esperando a que abran aquí nuevamente esto, tiene que reubicar el negocio. Los negocios se pueden reubicar. ¿Por qué no les dan una opción de reubicación importante, viable, para evitar que los comerciantes quiebren? Pero es que las obras no se pueden parar para que no quiebren los comerciantes. Sí, sí, claramente. Y ahí la empresa Metro y el consorcio chino, dentro del contrato, tienen estipulado el impacto que tiene la obra para los diferentes comercios. Me llamó la atención ver a Clara López, aquí la estoy viendo en su cuenta de X, me da respaldando el Metro de Bogotá. Y Clara López, senadora de la República por el Polo Democrático, es petrista. Ujú. Y luego entonces están dejando solo al alcalde en esta pelea. Y justo en hoy sale Clara López diciendo, me da cierta nostalgia pensar que el metro pudo haber sido subterráneo, pero hoy la obra avanza y debemos apoyarla para que culmine lo más pronto posible. Mis conclusiones sobre la visita que hice a la primera línea del metro junto con Ernesto Samper. Fueron Ay, Ernesto Samper. Dura 46 creo que un segundos. elefante no le cabe a un vagón de esos. Bueno, pero mire, Clara López respaldando el metro de Bogotá dice, no es que el metro ya está. Mi pregunta es si el punto al que iba, con base en este respaldo, en esta posición de Clara López, que me parece muy sensata, es que Bogotá no necesita una línea del metro. Está la discusión sobre la primera y un pedacito que es la Caracas, que el presidente quería que ese pedacito fuera subterráneo. Porque es que los metros tienen problemas tanto elevados como subterráneos. Los subterráneos también se inundan y Claro, tienen problemas de pero inseguridad. para mí lo que me aterra del presidente, que ese ha sido el presidente más viajero que hemos tenido en las últimas décadas, por no decir en la historia, cuando va a los innumerables viajes, creo que se debe dar cuenta que muchas y casi Muchos todas metros son las elevados. líneas de los metros de las capitales tienen líneas aéreas. Pero Y como también usted lo Bogotá, dice, hay líneas aéreas, hay líneas y todas tienen subterranizadas problemas. y todas funcionan, ¿sí? Entonces, que no solamente llega al aeropuerto, sino vaya y se eche una rodadita por los diferentes centros de las ciudades. Sí, fíjese usted. Y entonces Bogotá no necesita una, necesita por lo menos cuatro o cinco líneas de metro. Ya Claudia López terminó hablando como de tres o cuatro líneas. ¿Por qué las demás no las hacen subterráneas? Ahora, dice el presidente, yo pago toda la línea si es Ujú. subterránea, pues páguela. No, 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 es que pues, si fuera el bolsillo de él, vaya y venga, pero acuérdate que Si no tiene para las es, becas del no, ICETEX, pues es con los recursos para de las... todos y eso no es querer hacer las cosas, es poderlas hacer. Y en el Sí. poderlas hacer, pues obviamente usted se tiene que ajustar a todo el tema, pues, financiero. Una pregunta que se me estaba quedando, ¿qué cree que va a pasar con ese listado que presentó Luis Carlos Reyes de congresistas y políticos pidiendo puestos en la DIAN? A mí se me hizo muy extraño que él saliera en esta época a anunciar ¿Con todo una eso para cortina de humo? una cortina, pues más, Pues ahí lo llamó sí, la Corte Suprema de sí, Justicia por ponerse a jugar con candela. sí, porque finalmente es a destiempo que lo hace, aunque él presentó ese listado el año pasado a la nueva fiscal, porque uno de los argumentos que dijo que no lo había presentado a la anterior fiscal es que no le generaba confianza. Finalmente, por no generarle confianza, ¿qué fue lo que le salió a decir la fiscal? Ujú. Que por pedir un favor, eso no era un delito. O sea, Ahora, ahí se equivoca la fiscal, me parece a mí, yo no soy abogado, pero sí, más de uno ha perdido la investidura por recomendar una hoja de vida, eso se llama tráfico de influencias. pues Pues eso está no tipificado hay como que un ser más delito. papistas que el Papa, ¿no? Porque entonces también depende el cargo, ¿no? Y depende las presiones que se hagan y todo el cuento, pero pues Que recomendar no es un delito. uno que está en el Ahora, medio político, uno sabe que pues si hay pues, la posibilidad de uno ayudar a alguna persona, sí, pues uno lo sí, y hace. además uno entre amigos, y uno dice, ayúdame con esto, Claro. uno, eso funciona, pero es que ¿qué hacemos? Que hay un delito que es tráfico de influencias. Ahora, si lo vamos a separar y a Pero es que yo dividir creo que como recomendación, claro. pues bien valdría la pena,
porque entonces así uno se necesita que muchos amigos lo recomienden a Claro, uno. pero es que ese tráfico de influencias yo pienso que se debería enmarcar, es que si tú me das, yo te doy. Ahí sí que se comete un delito, ¿sí? Ah, bueno, yo, Cambiar un puesto por un voto, por ejemplo. por ejemplo, o Ujú. cambiar unos puestos porque yo no le haga control político a usted. Me queda un minuto, el juicio de Álvaro Uribe. Bueno, pues ¿en qué vamos? Uno, la tutela la aceptó un magistrado, ¿se acuerda? Vamos en eso. Entonces, Sí, porque la defensa de Álvaro Uribe recusó a la juez por falta de sí, imparcialidad, sí, ¿cierto? La juez la rechazó de plano. Al rechazarla de plano, la se va al... defensa interpuso una tutela. Ajá. Interponen esa tutela, el magistrado seleccionado para desarrollar la tutela pone medidas cautelares de 10 días y en el momento que pone medidas cautelares se da cuenta que la esposa de él había sido nombrada por el exfiscal Barbosa, que hace parte de las víctimas de este proceso. Se declara impedido, ¿para qué? Para definirla de fondo la tutela. Entonces, en ese momento se declara impedido y ayer se nombraron dos magistrados, porque va a ser dual la decisión de fondo de esa tutela. Entonces, vamos ahí, hasta el momento. Yo digo que las cosas ahí le van saliendo bien al presidente Uribe. Muy bien, de esta manera llegamos al final del análisis político de la semana con el exconcejal de Bogotá y analista político de Al Día Noticias, Javier Ospina. Muy amable, muchas gracias. John Dier, un placer siempre estar hoy aquí y un lindo y maravilloso fin de semana para ustedes y para todas sus familias. Nos vemos el próximo viernes. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.